¿Alguna vez miraste al espejo y viste tu propio rostro sonriendo, pero con una expresión que no era tuya? En ese instante, Lucía entendió que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Una casa antigua, un novio desaparecido y sombras que se ocultan en cada rincón. Pero lo más aterrador es cuando tu propio reflejo se convierte en tu enemigo. Esta noche, ¿estás seguro de que estás solo? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés completamente sola? Lucía se detuvo frente a la antigua casona en Buenos Aires, su maleta chirriando contra las baldosas rotas del patio. Había llegado al barrio de San Telmo buscando un nuevo comienzo, pero el aire cargado de humedad y el crujir de las ventanas desvencijadas le erizaron la piel. «No seas tonta, Lucía», se murmuró. «Es solo una casa vieja». El portón se abrió con un chirrido doloroso, y allí, en el umbral, apareció un hombre alto, de rostro marcado y mirada severa. «¿Eres la nueva inquilina?», preguntó con voz ronca. «Sí, soy Lucía. Mucho gusto. Soy el señor Ramiro, el encargado», dijo secamente. «La habitación es la del fondo, planta baja. No te acerques al sótano. ¿Está en obras?». Lucía asintió, incómoda ante la frialdad del hombre. Mientras entraba, captó un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más metálico. Al subir a su habitación, notó música. Un suave rasgueo de guitarra proveniente del segundo piso. Se asomó al pasillo y vio a un joven de aspecto amable sentado en la escalera. «Hola, soy Mateo. Vivo arriba. Si necesitas algo, solo avísame», dijo, sonriendo. El alivio relajó los hombros de Lucía. Al menos no estaba completamente sola en esa casa sombría. El viento golpeaba las persianas, y un crujir leve venía desde el pasillo. Lucía se despertó inquieta, con la sensación de ser observada. Se asomó por la ventana y vio una silueta en el patio. El señor Ramiro. Estaba arrastrando una bolsa negra, grande, hacia el sótano. El crujido del plástico contra el suelo, el sonido seco de algo pesado cayendo. Un escalofrío recorrió su espalda. A la mañana siguiente, mientras sacaba la basura, Lucía notó algo. Su estuche de auriculares no estaba. Lo habría dejado en el bolsillo del pantalón, pero tal vez cayó en el bote de basura que había visto a Ramiro mover anoche. Con una mezcla de nervios y curiosidad, se acercó al contenedor y, conteniendo la respiración, apartó las bolsas. Fue entonces cuando lo vio. Entre los pliegues del plástico oscuro, una mano humana, fría e inerte. Un grito desgarrador rompió el silencio del patio. La respiración de Lucía se volvió agitada. Sus manos temblaban mientras se alejaba del contenedor, el eco de su grito aún vibrando en el aire. ¿Qué es esto?, balbuceó, sintiendo que sus piernas podían ceder en cualquier momento. El portón del patio se abrió de golpe. Era el señor Ramiro, con la expresión fruncida y su mirada helada fija en ella. «¿Qué estás haciendo ahí?», preguntó con voz áspera. Lucía dio un paso atrás, con el corazón martillando en el pecho. «En la bolsa. Una mano humana». Ramiro entrecerró los ojos, y durante un instante, su rostro se endureció aún más. Sin decir palabra, caminó hacia el contenedor y echó un vistazo. Pero dentro, no había nada más que bolsas comunes de basura.
¿Estás segura de lo que viste? Preguntó con frialdad. Sí, estaba ahí, exclamó Lucía, sintiéndose al borde del pánico. Ramiro la observó un momento más antes de decir: será mejor que llames a la policía. Lucía, con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó. Poco después, con la policía, 2 agentes, el inspector Gutiérrez y su compañera Díaz, revisaron minuciosamente el contenedor y el sótano. Nada, anunció Díaz, sacudiéndose las manos. Ni una gota de sangre. Ni una mano, nada sospechoso. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Pero yo la vi. Estaba allí, insistió, su voz temblorosa. Gutiérrez la miró con cierto escepticismo. Señorita, estas casas viejas a veces nos juegan malas pasadas, sombras, nervios. Si encuentra algo más, avísenos. Con un breve asentimiento, los agentes se marcharon, dejándola sola, con el silencio y la incertidumbre. Esa noche, Lucía cerró todas las ventanas y se atrincheró en su habitación, pero el sueño se le escapaba. El sonido de la guitarra volvió a filtrarse desde el segundo piso, suave y melancólico. Un golpe sordo la hizo saltar. Provenía del pasillo. Se acercó con cautela y entreabrió la puerta. Allí, bajo la tenue luz del corredor, vio una figura, Ramiro, inmóvil, observando directamente hacia su cuarto. Lucía sintió que el pánico le congelaba las venas. ¿Qué quiere?, preguntó con la voz rota. Ramiro no respondió. Después de un largo instante, se giró y desapareció por el pasillo. Con el corazón desbocado, Lucía decidió: mañana me largo de aquí. Pero, mientras se preparaba para cerrar la puerta, una voz suave y conocida rompió el silencio. «Lucia, ¿está bien?». Era Mateo, desde el otro lado del pasillo. Su presencia, amable y serena, le devolvió un poco de calma. No lo sé. Algo anda muy mal aquí. Mateo se acercó con un gesto comprensivo. Si quieres, mañana te ayudo a mudarte, dijo, con una sonrisa cálida. Aquí no parece un buen lugar para ti. Lucía asintió, aliviada de no estar completamente sola. Pero, la noche aún no había terminado. Horas más tarde, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, un chirrido metálico despertó a Lucía. El pomo de su puerta se movía. El pánico le apretó el pecho. Corrió hacia el armario y se escondió, conteniendo la respiración. La puerta de la habitación se abrió lentamente, con un crujido interminable. Entre las rendijas del armario, Lucía vio unos pies descalzos. Un susurro bajo llenó el aire. «Lucía Sao». Pero esa voz no era la de Ramiro. Era la de Mateo. Lucía se cubrió la boca para ahogar un grito. Su corazón golpeaba su pecho como si fuera a romperse. A través de la rendija del armario, vio a Mateo, inmóvil en medio de la habitación. Pero algo en él era diferente. Su respiración era pesada, y en su mano derecha sostenía un cuchillo, con la hoja brillando bajo la tenue luz de la luna. «Sé que estás aquí», murmuró él, con una voz que helaba la sangre. No tiene sentido esconderse. El silencio se volvió insoportable. El sonido del filo del cuchillo raspando contra la pared hizo que el cuerpo de Lucía se tensara como un resorte. Mateo comenzó a caminar lentamente por la habitación.
El suelo crujía bajo sus pasos. Pasó junto al escritorio, luego a la cama, y finalmente se detuvo frente al armario. ¿Sabéis?, dijo él, casi en un susurro. Me gusta cuando dejan de gritar, y todo se queda en silencio. De repente, golpeó la puerta del armario con fuerza. Lucía contuvo el aliento, su cuerpo paralizado por el terror. ¿No vas a salir a saludarme?, bromeó con una dulzura enfermiza. El pomo del armario comenzó a girar. ¡Bang! Un estruendo rompió el silencio. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y una voz rugió. «Aléjate de ella». «Era Ramiro». Mateo se giró, sorprendido, pero su expresión se retorció en una mueca de furia. «No te metas, viejo imbécil». Sin dudarlo, Mateo se abalanzó contra Ramiro, quien, con una agilidad inesperada, esquivó el ataque y lo golpeó con una lámpara. El vidrio se hizo añicos, y Mateo cayó al suelo, aturdido. «Cor Lucía», gritó Ramiro. Lucía, temblando, salió del armario y corrió hacia la puerta. Pero antes de llegar, Mateo, ensangrentado, la sujetó del brazo. «Tú no vas a ir a ninguna parte», jadeó, con los ojos desquiciados. Pero en ese instante, ¡crack!, Ramiro lo golpeó en la cabeza con toda su fuerza, dejándolo inconsciente. El cuerpo de Mateo cayó al suelo, inerte. Minutos después, las sirenas de la policía rompieron la oscuridad de la noche. Agentes irrumpieron en la casa, esposando a Mateo, que apenas recuperaba el conocimiento. El inspector Gutiérrez, con el rostro sombrío, revisó el segundo piso. Al abrir la habitación de Mateo, una visión macabra lo recibió. Fotografías de mujeres desaparecidas, recortes de periódicos y una pequeña nevera con restos humanos. Díaz, la agente, se volvió hacia Lucía, pálida y temblorosa. «Ese hombre es un asesino en serie. Lo estábamos buscando desde hace meses». Lucía sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas. En el patio, Ramiro, con el rostro herido y sucio, se apoyó contra la pared. Lucía se acercó, aún con el cuerpo temblando. Balbuceó: «Tú me salvaste». Ramiro la miró, y por primera vez, su expresión se suavizó. «Nunca fui tu enemigo», dijo con voz ronca. «Solo, no quería que te convirtieras en otra víctima». Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Hans. Lo sé, interrumpió él. Todos me piensan raro, pero yo solo vigilo. Días después, Lucía abandonó la casa. No podía quedarse en un lugar que ahora solo le traía pesadillas. Antes de irse, buscó a Ramiro, pero él ya no estaba. Había dejado el lugar sin decir adiós. Al salir, Lucía se detuvo un momento frente al portón. Un escalofrío recorrió su espalda, como si alguien la observara. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Las sirenas se desvanecieron en la distancia. La casa quedó sumida en un silencio pesado, cargado de sombras. Lucía, aún temblando, se sentó en el sofá, envuelta en una manta que un policía le había dado. Su mente giraba sin control. Todo había sido demasiado rápido, demasiado horrible. Pero algo no encajaba. Su mirada se deslizó hacia el suelo, donde aún brillaban pequeños trozos de vidrio de la lámpara rota.
Entre los fragmentos, algo captó su atención. Una llave pequeña, de bronce, con un extraño símbolo grabado. Lucía la recogió, sintiendo su frío metálico contra la piel. ¿De dónde salió esto?, murmuró. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el pasillo, hacia la puerta del sótano. El sótano, la puerta, que antes había estado cerrada con un pesado candado, ahora tenía el cerrojo destrozado. Un escalofrío recorrió su espalda. Con la llave en la mano, Lucía sintió una extraña mezcla de miedo y necesidad. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Empujó lentamente la puerta. Las bisagras crujieron como un lamento antiguo. El aire allí abajo era denso y húmedo, con un olor metálico que le revolvió el estómago. Al bajar, la tenue luz de su teléfono iluminó un espacio pequeño, casi vacío, excepto por una mesa cubierta con una lona y, junto a ella, un espejo alto, antiguo, con un marco ennegrecido. El corazón de Lucía se aceleró. Se acercó al espejo, pero su reflejo no era normal. Ella estaba allí, pero detrás de ella, reflejado, estaba Mateo, inmóvil, con la mirada vacía. Lucía se giró de golpe. No había nadie, pero el reflejo, ahora, la miraba directamente a ella. Y entonces, habló. «No ha terminado», susurró la imagen, con la voz de Ramiro. Lucía dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué eres?» Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano helada salió del espejo y se aferró a su muñeca. «Tú abriste la puerta», murmuró la voz. En ese instante, un grito resonó desde la entrada del sótano. «Lucía, sal de ahí». Era Ramiro. Con una fuerza inhumana, él la jaló, separándola del espejo justo cuando una sombra oscura emergía desde el cristal. El espejo se astilló, emitiendo un sonido como un lamento, y luego se quebró en 1000 pedazos. «Silencio». Lucía, jadeando, miró a Ramiro, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué era eso?» Ramiro, con la mirada sombría, respondió. «Esa cosa es el verdadero mal que habitaba aquí. Mateo solo era su herramienta». Lucía sintió un escalofrío. «¿Por qué? ¿Por qué tú sabías?» Ramiro guardó silencio un instante. «Porque yo ya luché contra esa sombra antes. Por eso me quedé aquí, vigilando». Pero un leve sonido los hizo congelarse. Entre los fragmentos del espejo, un pequeño trozo seguía reflejando la figura de Mateo. En ese reflejo, los ojos de Mateo se movieron. «Nos vemos», susurró su voz, distorsionada. Pronto, el eco de la voz distorsionada de Mateo flotaba en el aire, cargado de una promesa oscura. Ramiro, con la respiración entrecortada, se agachó y cubrió el fragmento del espejo con su chaqueta. «Tenemos que salir de aquí, ahora», ordenó con urgencia. Lucía, aún temblando, asintió y corrió tras él. Pero al llegar a la puerta del sótano, ¡crash!, la puerta se cerró de golpe frente a ellos, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. El ambiente se volvió opresivo. Una niebla oscura comenzó a filtrarse por las paredes, y un sonido gutural, casi como un gemido colectivo, llenó el espacio. Lucía, con el corazón desbocado, susurró.
¿Qué está pasando? Ramiro apretó los dientes. Esa cosa no quiere que salgamos. Las sombras tomaron forma. Primero, aparecieron manos negras, retorcidas, que emergían del suelo. Luego, rostros desfigurados comenzaron a formarse en las paredes, con bocas abiertas en un grito silencioso. Lucía retrocedió, horrorizada. «Son sus víctimas». «Jadiel». Una voz resonó en toda la sala. Profunda y múltiple. Nadie escapa. De repente, una de las sombras se abalanzó sobre Lucía. Ella cayó al suelo, sintiendo como una frialdad extrema se apoderaba de su cuerpo. Como si algo quisiera arrancarle el alma. «No», rugió Ramiro, lanzándose hacia ella. Sacó un viejo amuleto de madera que llevaba colgado al cuello, y lo presionó contra la sombra. Atrás, «¡Maldita!». Un grito ensordecedor llenó el sótano, y la sombra se disolvió en un torbellino oscuro. Lucía, recuperando el aliento, miró el amuleto. ¿Qué es eso?» Ramiro, con el rostro cubierto de sudor, respondió. «Es un amuleto de protección. Me lo dio alguien que luchó contra esta maldad antes». Pero no hubo tiempo para más explicaciones. Las sombras se agitaron, como si algo más poderoso se estuviera formando en su centro. Del suelo emergió una figura alta, grotesca, y con un rostro que Lucía reconoció al instante. Era Mateo. Su cuerpo estaba distorsionado, fusionado con la oscuridad, y sus ojos brillaban como carbones encendidos. «¿Me extrañáis, Lucía?», dijo, con una sonrisa que era puro horror. El enfrentamiento final. Mateo avanzó lentamente, y con cada paso, el suelo se agrietaba bajo sus pies. Ramiro se colocó frente a Lucía, protegiéndola. «No dejaré que le pongas un dedo encima». «Bruno». Mateo inclinó la cabeza. «Ramiro», con una voz burlona. «Tú, siempre entrometiéndote. Pero ella me pertenece». Con un gesto, una sombra envolvió a Ramiro, inmovilizándolo contra la pared. Lucía gritó. «¡No!». Y entonces la vio. El trozo de espejo aún reflejaba a Mateo, pero en ese reflejo, su cuerpo parecía débil, como si parte de él estuviera atrapada ahí. El espejo es su vínculo. Lucía, con el corazón en llamas, tomó el fragmento y lo sostuvo con ambas manos. Su reflejo apareció en él, pero detrás. La sombra de Mateo se retorcía. Mateo se dio cuenta. «¿Qué haces?». Su voz se tornó ansiosa, perdiendo la burla. Lucía, con la mirada encendida de determinación, susurró. «Termino con esto». Y, con todas sus fuerzas, aplastó el fragmento contra el suelo. Un alarido inhumano sacudió toda la casa. Mateo se arqueó, su cuerpo quebrándose en grietas de sombra, hasta que explotó en 1000 pedazos de oscuridad. Nada. Silencio. Ramiro cayó al suelo, libre de la sombra. Lucía corrió hacia él. «¿Estás bien?». Ramiro, herido pero vivo, asintió. «Tú lo hiciste». «¿Qué?». Un suave sonido rompió la calma. Entre los restos del espejo, quedó un fragmento intacto. En él, apareció el reflejo de Lucía, sonriendo de una forma que ella jamás haría.